amado, que Dios les bendiga. Es agradable poder conocernos, saludarnos y poder darnos un abrazo de bendición, porque es bueno, al Señor le agrada. Para que así haya buena onda entre nosotros como jóvenes, podamos conocernos y bueno, cada día seguir adelante como jóvenes y dar unos por otros. Voy a dar un devocional, amén, que se encuentra en Isaías 40, versículo 29 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, amén. Maravilloso el Señor, hermano, que cuando confiamos en Él, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Él nos da fuerza, Él nos multiplica la fuerza, nos alienta, nos ayuda, y aunque seamos jóvenes, niños, ancianos, adultos, si estamos con el Señor y rogamos su bendición, Él nos va a exaltar y nos va a bendecir y nos va a levantar. Así que el Señor les bendiga, jóvenes, hermanos, muchas bendiciones y seguimos adorando al Señor. Amén. Cada minuto que me
que tú nos escuches, Padre. Necesitamos, Padre, que descienda de los cielos tu presencia, tu Santo Espíritu, nos ilumine, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, que tú nos dé la fortaleza, que tú nos dé la ayuda, Señor, que tú nos dé la gracia, Padre, para poder adorarte, para poder exaltarte, Señor, que podamos, Señor, echar fuera el miedo, el temor, la vergüenza, el que dirán, Señor, y podamos, Señor, tener un tiempo de adoración, de alabanza para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, Señor, y poder entregarnos, Señor, de lleno a tu presencia, para que tú vengas, Señor, nos bendiga, nos limpie, Señor, echamos fuera el miedo, el temor, la vergüenza, la angustia, Señor, y declaramos tu gloria, los cielos abiertos, en el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria. Y gracias, Señor, por estar aquí, por respaldarnos, por ayudarnos, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga este lugar, bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Queremos, Señor, adorarte, sentir tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a adorar al Señor. Amén. Así que cierra su ojo y entréguese con todo su corazón al Padre. Amén. Para que el Espíritu Santo descienda de los cielos y pueda tocar su vida.
Giovanni Abuelo, como el deportista siempre me dice. Yo ni veo fútbol, entonces no tengo la menor idea. Pero bueno, queridos chiquillos, me pidieron que pudiese compartir algo importante, que es como, podríamos decir, la parte de la prédica, la homilía que llamamos. La verdad, como que es primera vez que me invitan a una iglesia a predicar. Estoy acostumbrado a predicar en mi iglesia, pero no en otra iglesia. Así que me entenderá si me pongo un poco nervioso en ocasiones. ¿Ya? Si se me traba la lengua como Moisés, entenderá. Ya, mira, me gustaría que pudiésemos hacer un pequeño ejercicio. Primero, me gustaría que ya pudiésemos trabajar los amenes, pensando que amén significa que así sea. Entonces, cuando usted escuche algo y le guste, dígame. Si no está de acuerdo, no dígame. ¿Ya? La idea es aprender a ocupar los amenes, no utilizarlos como... Una vez estaba en la universidad y el profe decía algo y yo estaba apasionado y decía amén. Por eso que no tenía nada que ver con la gente, decía ya. Bueno, yo una vez vine a rapear la otra vez, no sé si se dan cuenta. Sí, ese día vine a rapear. Ese día les conté que soy líder de un hermoso grupo de jóvenes. Estoy a punto de casarme este año. El matrimonio es algo importante. El matrimonio es el reflejo del amor de Cristo en la iglesia. Entonces, si amamos el matrimonio, amamos a Cristo. Hoy día vamos a ver Lucas. ¿Han escuchado hablar de Saqueo? Sí, le gusta. Yo le digo Saquito. El Saquito. Es que era chiquitito. Ya. Entonces, me gustaría que pudiésemos imaginar algo. ¿Ustedes podrían imaginarse a Jesús? Yo sé que la Biblia dice que nadie ha visto a Jesús, no sé, no entiendo. Pero me gustaría que pudiesen tratar de hacerse una imagen. Si cada uno de ustedes pudiese imaginarse a un Jesús, ¿podríamos hacer ese ejercicio? Por ejemplo, los católicos se imaginan a Jesús rubio, ¿se dan cuenta? Esto pasa con las pinturas de Miguel Ángel, un perro. En ese tiempo se pintaba todo de color más blanco porque significaba la pureza. Entonces, de ahí nace este Jesús blanco, que tiene otros trasfondos que no vamos a hablar ahora. Pero me gustaría que pudiesen imaginar, porque pasa que muchos se imaginan a ese Jesús de la película, o hoy en día a Jesús de Chucha. Así que me gustaría que pudiésemos un segundo y imaginasen a su Jesús. Pensasen en cómo sería físicamente, cómo serían sus actitudes. Piensen en cómo lo ven, si tiene el pelo largo o corto, lo ven así como una moica, un Jesús así como, no sé, diferente. Pueden imaginarse. Puede ser tatuado, metalero, ¿por qué no? Con la olla de gimnasio, que sí, mamadísimo. Imagínenselo, ¿ya? ¿Alguien quiere compartir su Jesús? Es un marcianeño. Es súper loco porque yo hice este mismo ejercicio, solo que el grupo de jóvenes de mi iglesia, allá en Valparaíso, yo me mudé con Valparaíso. Y todos imaginaban a un Jesús diferente. Era el primer comenzó yo dice como pensar como si estuviera dibujando. Entonces se imaginaban todo de una forma diferente. Y todos lo asociaban a su realidad. Como si Jesús fuese de muchas formas. Por ejemplo, mi novia se lo imaginaba, ella estudia trabajo social, entonces está como metido como en el tema de la vulneración de derechos, la ayuda a la mujer, el sueño de ella es abrir una fundación para mujeres que hayan sido maltratadas, abusadas en esa área. Entonces, se imaginaba a un Jesús en esa área, completamente en esa área. Otros se imaginaban a un Jesús rubio, así como macizo, y otros no se lo imaginaban. Hay lugares en el mundo en donde ha sucedido algo muy similar, muy similar. Por ejemplo, en China, no se sabía que eran los
caballos. Entonces, ellos pensaban que era una mezcla entre león y perro. Entonces, las estatuas que construyeron, las construyeron pensando en que los caballos eran estatuas como de león con perro. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar que afuera de algunos templos hay algunas estatuas que tienen forma de león y perro. Y usted le pregunta, ¿qué son? Caballos. Nosotros sabemos que no son caballos, pero son caballos para ellos. ¿Y por qué les pasa esto? Es porque habían escuchado rumores de lo que era un caballo. Tenemos otras asociaciones, como por ejemplo las tempestades. Cuando vemos que hay un huracán, tiene un nombre de persona, ¿cierto? Esto se hace para que se pueda asociar rápido. Por ejemplo, yo digo el huracán Katrina, ¿se acuerdan, cierto? Esto es algo que pasa, lo asociamos mucho más rápido. El cerebro trabaja en esa sección, trata de asociar todo. Ahora, hay un personaje en la Biblia que pasa algo muy similar. Y este es Zaqueo. Vamos a leer, está en Lucas, capítulo 19, el versículo 1 al 10, creo. Todo. Okay. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, destaca el publicano, y rico, destaca el publicano y rico, porque es importante, y se procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En algunas versiones más usadas dice: es necesario que hoy día yo cene contigo en tu casa. Me perdí. En el 5. Eso es. Entonces, él descendió de prisa. En alguna versión dice a prisa. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombres pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a hablar de... Hay algunos tipos de prédicas, o sea, hay 3 tipos de prédicas. Está la prédica expositiva, la explicativa y la exhortativa. La explicativa es la que agarra el texto y te lo trata de explicar cómo es. La expositiva es la que trata de mostrar de alguna manera más creativa, incluso con mis palabras, como cuando Pablo decía: el Señor dice esto no lo dice el Señor, si no lo digo yo, así tal cual. Y la exhortativa tiene que ver cuando yo digo algo para poder ordenar. Yo siempre digo a los chicos de la iglesia que disciplina tiene que ver con discipulado, y discipulado tiene que ver con discípulo. Entonces no puede haber un discípulo sin disciplina y sin ser discipulado. ¿Ya? Entonces, y de ahí contiene toda la exhortación. Por ejemplo, en Hechos vemos a Pedro haciendo una exhortación, una
explicación. De hecho, se dice que Pablo ocupaba las tres. Quiero que veamos algo. Zaqueo, imagínense esto. Zaqueo era un publicano. ¿Qué era un publicano? ¿Alguien sabe qué era un publicano? Era un recolectador de impuestos, ¿cierto? Pero no era solo un recolectador de impuestos, era el jefe de los recolectadores de impuestos. Era como el ministro de Hacienda. Una cosa así. Entonces imagínense que Zaqueo era el jefe. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Mateo? Mateo era el recolectador de impuestos, ¿cierto? Pero Zaqueo era el jefe de Mateo. Entonces, si Zaqueo ya era odiado, Mateo ya era odiado, imagínense el jefe. ¿Nunca le han tenido mal a un jefe? Sí. ¿Cuándo tenemos mal a un jefe? Jefe. Y a veces solo va a ser jefe, porque quizás el tipo es simpático o la chica es simpática y le tenemos mala solo porque es jefe. En este caso, piensen que Zaqueo era el que recibía todos los ingresos. Ahora, Jericó. ¿Qué era Jericó? Jericó era el lugar donde era la puerta para pasar al río Éufrates, que era uno de los ríos más grandes que había. Entonces pasaba mucha gente por ese lugar. La pega de los recolectadores de impuestos en ese lugar era que la gente que venía a hacer comercio pagara sus impuestos. Y lo que se hacía es que yo, como recolectador de impuestos, tomo tus impuestos y te corto la pasada. Y ahora se la voy a dejar a Zaqueo, que es el publicano. Y el publicano le corta otro pedazo. Y así se pasa con todos los trabajadores. Entonces, diciéndolo sinceramente, Zaqueo era un ladrón. ¿O no? Eso es lo que pasaba con Zaqueo. Zaqueo. Ahora, también pasaba una cosa con Zaqueo. Que el Zaqueo, al ser recolectador de impuestos, era odiado por el pueblo judío. Los judíos tenían como ciertos reglamentos. Y en estos reglamentos se les repudiaba a los que hacían mal a su pueblo. Entonces, Zaqueo no tenía amigos. Zaqueo no era hablado por su familia. Zaqueo era odiado por su gente. A Zaqueo le hacían bullying. Zaqueo comía solo. No pasa nada. Zaqueo era una persona que recibía muchos maltratos. Imagínense, algunos días en el colegio o en la pega, ¿ha comido solo? ¿O ha sido como apartado por el resto de las personas? ¿Por algún motivo? Hay personas que sí. Hay personas que les han sufrido bullying, gente que ha sido muy apartada. Y todos sufrimos alguna discriminación en algún aspecto. Zaqueo era este tipo de personas que vivía en la discriminación que le hacían por su trabajo. Igualmente, Zaqueo también tenía su cuota de error, tenía errores que había cometido. Ahora yo me imagino esto. Ya entendemos que más encima Zaqueo era chiquito. O sea, es raro en la Biblia que se mencione como las características físicas de él. No se suele hacer mucho. Y cuando se hace es porque es algo importante. Entonces Zaqueo es chiquitito. Ahora, la Biblia no nos dice ciertas cosas, pero las podemos imaginar. Como por ejemplo, ¿cómo Zaqueo sabía que venía Jesús? Lo más seguro es que se lo habían contado como un rumor. Entonces ahora, piensen lo siguiente. Está Zaqueo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Está Zaqueo. Y Zaqueo escucha hablar de Jesús. Dice que va a venir uno que le llaman el Mesías, que es aquel que habían esperado. Y este que habían esperado, lo que hace es que se sienta con pecadores, con prostitutas y con publicanos.
Jesús se le conocía así. A Jesús no se le conocía por los que se juntaban con la iglesia. A Jesús se le conocía porque se juntaba con la no iglesia. ¿Ya? A Jesús no se le conocía porque iba todos los domingos a la iglesia, sino que a Jesús se le conocía porque cenaba en la casa del que nadie quería cenar. Porque compartía con el que nadie quería compartir. Y Zaqueo era una persona necesitada de afecto. Era una persona que necesitaba, y no solo eso, o sea, él había perdido todo lo que tenía que ver con su identidad. La identidad de Zaqueo ya no era real. Ya no era una identidad de familia. La identidad de Zaqueo era una identidad de refugiado, una identidad de margen. Esa era la identidad de Zaqueo. Zaqueo escuchó y dijo, mira, ¿sabes que viene tal? Y conversa con la gente que nadie quiere. Y dice, pucha, yo soy como él, a mí no me quieren mucho. Y viene Jesús, ¿qué hago? Y la Biblia dice que Zaqueo sabía por dónde iba a pasar. En ese momento Zaqueo lo que hace es que dice que corre, como era chiquitito entre la multitud, no podía hacer nada, no podía ver. Entonces, comúnmente, tradicionalmente, se nos dice que se subió arriba de un árbol. Pero no era cualquier árbol, era un sicómoro. ¿Qué era un sicómoro? Era un árbol, ¿conocen los ficus? Imagínenselo, si súper frondoso. Ahora, yo me imagino que Zaqueo era súper ágil porque para subirse, chiquitito, a un árbol grande, que era frondoso, y esconderse, creo que fue una hazaña. Quiero que nos detengamos ahí, ¿ya? En el Zaqueo, que se subió el sicómoro, está ahí. Pensemos, ¿cuáles son las expectativas de Zaqueo en ese momento? ¿Qué es lo que Zaqueo estaba esperando? Que Jesús llegara. La pasión de Zaqueo por conocer a Jesús fue subirse arriba de un árbol. Acción que para un chiquitito puede haber sido posible. O sea, a mí me cuesta, que soy más grande de la mayoría, más chiquitito, que le cueste subirse a un árbol. Pero yo me imagino que había algo en Zaqueo que lo llevaba a querer conocer a este Jesús del que había oído. Yo conozco muchas personas, chicos, que llevan años en la iglesia y no conoce a Jesús. No sabe por qué es cristiano, no sabe que Dios sigue. Y vienen todos los domingos o todas las reuniones y siguen sin conocer a Jesús. Y mi oración por esas personas es que algún día tengan el corazón de Zaqueo. Ahora, ustedes pensarán que Zaqueo salió al encuentro de Jesús. Bueno, no es tan así. Después lo vamos más adelante. Pasa que hubo un momento en mi vida, voy a contar una pequeña anécdota que quizás sirve para expresar mejor esto, en la que yo pertenecía a una iglesia acá en Santiago, donde participé por 10 años más o menos. Yo no crecí en la iglesia, así que no van a pensar que iban así en una iglesia. Y en esa iglesia donde yo me congregaba, tomé la decisión en un momento, por diversos motivos, sucedieron muchas cosas, que hicieron temblar, no mi fe, pero sí mi pasión por la iglesia. Yo seguía creyendo en Dios profundamente, pero ya no en su iglesia. Aclaro que no creer en la iglesia es como no creer en Dios. ¿Ya? Tiene una conexión súper ahí, pegada, paralelas. En ese momento, fue como antes de la pandemia, para que mamá no lo contextualice. Yo no quería ir a la iglesia, porque ya no confiaba en la gente, me habían pasado cosas malas, no les voy a contar qué, pero fueron cosas muy feas. No soy una persona que se va a doblar así fácilmente. Y no era que no quería seguir siendo cristiano, sino que no quería seguir congregando. Además me pasaba también que habían cosas que no me calzaban en la fe y ocurrían muchas cosas. En un momento, ahí hurgueando en internet, encontré un podcast de unos amigos. Y no sé, el podcast que escuchaba era diferente a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar en una predica.
era diferente a lo que me habían presentado. Era un Jesús más cercano, no un Jesús tan distante. Este Jesús que se sienta conmigo en la mesa. Y me empezó a picar el bichito como, ay, este loco, como que me gusta lo que dice. Mi novia me dice que tengo la... No sé si, bueno, me critica, me dice que admiro gente, o admiro personas. Y a mí no me cuesta admirar personas. Eso no quiere decir que los coloco en el lugar de Dios. Pero me encanta apreciar lo que Dios ha hecho en personas. Me gusta ver lo que Dios está haciendo en personas. O lo que hace a través de ellas. Me encanta aprender de ellas. Y este pastor, porque es un pastor, pasa que justo en ese momento en pandemia empezó a transmitir sus cultos en internet. ¿Se acuerdan que muchas iglesias se tuvieron que adaptar en esa época para poder hacer los cultos online? Se lo adaptó, corto, empecé a ver los cultos online y me iba a mi iglesia. Eso es lo que pasaba. Pero ¿qué sucedió? Que gracias a las prédicas de esta persona, mi fe se salvó. Logré volver a creer con más pasión que antes. Logré volver a querer congregarme, no por ir a la iglesia, porque Dios no te llama a estar sentado en una silla, sino a servir en el reino, en como fuese, en cualquier área, en mi trabajo, en donde fuese. Y amar mucho más a Dios. Entonces pasa que yo, de hecho, hasta hoy en día, admiro mucho a esta persona. Y yo no la conocía. Yo conocía a la persona con la que él hacía el podcast. Y que somos muy, muy amigos. Pero a él no lo conocía. Y pasa que fuimos vecinos prácticamente y no teníamos idea. Y un día estaba en el metro San Pablo. Y cuando estoy en el metro San Pablo, no, pasó antes. Como que yo, bueno, soy fotógrafo de profesión, hago fotografía, me dedico con la fotografía de bodas, ese tipo de cosas. Y pasa que este tipo me empezó a seguir, el pastor me empezó a seguir. Es que no le digo pastor, le llamo por el nombre, siempre. Entonces, él empezó a seguirme en redes. Y yo como, oh, loco, me está siguiendo. Que yo estaba así como terrible fuerte, así como, ¿por qué me sigue? Y no faltó nada, sino que le puso me gusta en la publicación, ¿cachai? Yo dije, y la comentó, dije, Jorge, y no, ¿cachai? Y en ese momento fui y le dije, Aurora, no sé quién me habló si estaba entero eufórico, porque me había hablado la persona que ya admiraba. Y pasó que un día estoy en San Pablo, estoy hablando con un amigo que tiene un local, y como que pasa él, y yo lo estoy mirando así. Y me mira y me dice, yo te conozco, y yo también. Y el pastor se acerca y me da un abrazo. Y fue muy loco porque fue como que siempre nos hubiésemos conocido. Y en ese momento cuando le digo, oye, me encanta el podcast. Y él me dice, loco, tus fotos son preciosas. Y me di cuenta que la persona que yo admiraba, también admiraba algo en mí. Y que yo no lo sabía. ¿Por qué yo admiraba tanto a esta persona? Porque yo sentía que le debía mi fe. Entonces, esa deuda para mí era insaldable. No había forma de salvar. Porque que una persona pueda salvar tu fe, créanme que no hay forma de pagar eso. Entonces, me imagino que yo con esa euforia de que el loco me habló, de verdad, imagínense cómo debe estar Zaqueo arriba de ese árbol. Esperando qué pasa. Y si lo veo, y si pasa rápido, y si los discípulos lo protegen, que no se van a estar. No se podía, ¿cachai? Y ahora, quiero que vayamos al capítulo anterior. ¿Ya? En el capítulo anterior también sucede algo. Entonces, justo en ese momento, cuando Zaqueo está arriba del árbol, dice que Jesús pasa. ¿Y quién le habla a quién? Jesús le habla a Zaqueo. ¿No le habla a Zaqueo a Jesús? Jesús le habla a Zaqueo.
Jesús no le dice de cualquier manera. O sea, no es como, oye, yo te lo conozco, ¿cachai? Sino que le dice, Zaqueo, baja deprisa, porque hoy tengo la necesidad de comer contigo. Tengo la necesidad de estar en tu casa, de vivir contigo. Esa era la necesidad de Jesús. Pasan muchas otras cosas, pero vamos al capítulo 18. En el capítulo 18 del mismo libro de Lucas se cuenta una parábola que yo creo que la deben haber escuchado, que es una parábola que dice Jesús y que nombra a dos personas que están hablando, a un fariseo, y cuando lo tengan me dicen. Acá, versículo 9, capítulo 18, versículo número 9. Esta es la parábola del fariseo y, si no lo tienen ahí, el publicano. Y está en el capítulo 9. No está en el capítulo 19, está en el capítulo 18. Esto quiere decir que lo que nosotros vamos a leer ocurre antes del encuentro de Jesús con Zaqueo. Ocurre antes. No sé si se dan cuenta de lo que vamos a leer, pero estamos hablando de que hay un plan eterno que aborda a Zaqueo y que aparece desde el capítulo anterior. Que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijeron también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera lo oraba a Dios. ¿A qué lo oraba? Se oraba a sí mismo. Por vanagloria. Podríamos decir que sus oraciones eran vacías. No estaban direccionadas a Dios. Eran mandadas. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este público. Y acá vemos la oración republicana. Y luego dice: ayuno 2 veces a la semana, religión, y dice: de todo ordenanza. Que no está mal, o sea, no está mal que haga lo que hace. Pero, ahí vamos a echar por qué. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Algunas veces dice se golpeaba el pecho, o sea, en algunas versiones dice que se golpeaba el pecho con sinceridad. Lo digo para que se pueda entender a veces más el contexto de lo que estamos leyendo. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Y ahí hay una frase que me encanta, dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que hay muchas cosas que tocar en este, y podríamos hacer como doble clic en muchas partes, como por ejemplo el humillado. Por ejemplo, el que se humilla será engrandecido. La palabra humillado no significa que ustedes se apeen el piso con ustedes, sino que significa reconocer quiénes somos delante de Dios. Sencillamente es eso, aprender a ser humildes, humillados, absurdos. Reconocer que no somos nada sin Dios. Eso es ser humillado. No es que usted tenga que hacer malo, ni nada por el estilo. Solo quiero decir eso. Pero si se dan cuenta, hay una parábola que habla de quién? De nuestro Señor.
en el capítulo anterior. Y eso lo encuentro tremendo. A esto la mayoría de los teólogos le llaman la omnipresencia de Jesús. Sabemos que Jesús era hombre, ¿cierto? Era 100% hombre. Y era 100% Dios. No ocupaba su humanidad para cosas divinas y su divinidad para cosas humanas. Jesús en este momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ocupando su divinidad. Estaba dando una profecía. La profecía tiene que ver con lo oculto en el corazón de Dios. Y la profecía tiene que edificar. Lo que estaba haciendo esto era edificar un pueblo. Les estaba diciendo, miren, los publicanos son despreciados. Y los fariseos era la clase religiosa. Escucha, me voy a inclinar en eso. Pero quizás, en muchos rasgos, hoy en día quizás los fariseos somos nosotros. Hoy en día quizás en muchos casos no somos el publicano pecador, sino que somos el fariseo diciendo, Señor, yo estoy en la iglesia, ojalá mis amigos se vengan conmigo a la iglesia. ¿Y cuándo yo voy a visitar a mis amigos? ¿Cuándo yo soy un cristiano que va a ese lugar? Pensamos que ser cristiano es como tomar sobrepoderes y ser sobrenatural, así sobre todopoderoso y ser como superhéroe. Y es todo lo contrario. Ser cristiano debería ser mucho más humano. Mucho más humano de lo que éramos. Dios dice que no haciendo, como no aferrándose a nada, no está teniendo su vida. Y lo que hizo dice que este Dios que habitaba en lo eterno, este que era inalcanzable, sobrenatural, hizo todo lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros siempre queremos lo sobrenatural. Pero Dios en ese momento, o sea, Jesús, porque Jesús es enteramente Dios, entonces podemos decir que Dios hizo todo lo contrario. Él salió de su divinidad y se hizo chiquitito para que nosotros lo pudiésemos conocer. Ahora, Zaqueo estaba en un árbol, ¿cierto? Y Jesús lo llama. Y que Jesús ya tenía una intención con Zaqueo, desde el capítulo anterior. Jesús no fue porque sí. Y lo que hallamos en el versículo final de esa parábola dice que este será justificado antes al descender. Y vemos que en el capítulo que estamos leyendo acerca de la historia de Zaqueo, lo que sucede es que Zaqueo desciende del árbol y asume su pecado. Asume que ahora ocurren dos cosas súper interesantes después, porque lo que pasa es que cuando Zaqueo desciende, en ese momento, cuando Zaqueo dice que entonces descendió deprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, dice que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya, creo que es difícil de explicar esta parte, porque entendemos que Zaqueo entiende que es un hombre pecador, ¿cierto? Toda la gente empieza a hablar y empieza a decir, no, pero ¿viste? Mira a dónde entró, a dónde está, mira con qué se está juntando. Creo que a veces los cristianos somos así. A veces que somos así un poquito, cuando vemos al hermano que se junta con el que no es cristiano y lo miramos y le decimos, míralo, se está juntando con un no cristiano, con un mormón que tiene cancha para jugar a la pelota. Entonces, al final, quiero que podamos sentirnos identificados. Mi intención no es que no se sientan identificados con los fariseos. Mi intención es que se sientan identificados con Zaqueo. Pero sé que en muchas condiciones nos sentimos más identificados con los fariseos. Y creo que eso tiene que ser un regreso en nuestra vida, decir, no, yo no quiero ser. ¿Cierto? Y creo que ese debería ser el regreso de nuestra vida. Ya, después
vemos que Zaqueo tiene una respuesta. Ya, no voy a entrar teológicamente a hablar de lo que pasa porque es mucho más largo y quizás me voy a alargar mucho si explico esa parte. Pero lo que hace Zaqueo en definitiva es que dice, mira, si yo le echo mal a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No sé si alguna vez lo habían escuchado, pero se los voy a mencionar rápido. La ley dice que se devolvía el doble, no el cuádruple. Pero si se tiraba el hurto, se tenía que devolver el triple. Entonces, si pasaba eso, se devolvía el cuádruple y una quinta parte. Entonces, lo que hizo Zaqueo, en ese momento, fue replicar la ley. Fue aplicarla completamente. Pero es tremendo porque Zaqueo no lo pilla, sino que Zaqueo lo asume. Y Zaqueo, la respuesta de asumirlo y de asumir quién estaba sentado en su mesa, su respuesta fue, dijo, soy tú, todo lo que tengo, se lo doy, pero quédate tú sentado en mi mesa. Yo no necesito el dinero, yo no necesito mi riqueza, mi estatus, ni mi puesto, mientras tú te quedes en mi mesa. Y Jesús es precioso en lo que hace. Y creo que esto Jesús se lo dice a cada uno de ustedes y me encantaría que lo pensaran y lo escucharan como eso. Y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo que Jesús hace en ese pedacito de ese versículo, es que Jesús reconstruye la identidad de Zaqueo completa. ¿Se acuerdan cómo empiezan los evangelios? Hay uno que dice, porque nació Jesús y es padre de Abraham, y así empieza, como desde atrás hacia adelante, ¿cierto? Y empieza la genealogía. Luego vemos que, por ejemplo, en Lucas se nos hace como una genealogía como de nacimiento con los reyes. Y luego, por ejemplo, en Juan, vemos que Juan va mucho más atrás y dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, y en el 14 nos dice que el verbo habitó, se hizo carne. Entonces, acá lo que está haciendo es que le está diciendo, él también es parte de nosotros. Y reconstruye completamente la identidad. Nosotros dentro de la Biblia vendríamos siendo los gentiles, ¿cierto? Somos los gentiles. Los gentiles eran gente que no era judía. Y en eso no hay ningún problema. La nación argentina jamás tendría un gentil. Gracias a que somos gentiles, podemos ser llamados pueblo de Dios. Jesús lo que hace en ese momento, chiquillos, me encantaría que ustedes pudiesen pensar y masticar eso como mucho, como rumiar, como las personas, ¿cachai? Que tienen todo estómago y cuando comen algo lo rumean así mucho. A veces no es necesario que ustedes se sienten a leer la Biblia y lean un versículo y lean y sigan leyendo. Y rumeen este versículo que dice que la salvación entonces por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Jesús lo que quiere hacer el día de reconstruir tu identidad, ¿no? Me encantaría que pensaran como que Dios hoy día pudiese depositar esa necesidad de Zaqueo por conocer a Jesús, por apasionarse por Jesús. Una vez una amiga que conocí estaba pasando por muchos problemas en su casa y empezó a pensar si es que era bueno ir a la iglesia. Se da cuenta que vamos a la iglesia a veces porque nos va mal o cosas así, o suele pasar gente que llega por diversos motivos. Y yo en ese momento le daba una respuesta súper como, mira, si Dios dice la Biblia y no sé qué cosa, y dije, ¿sabes qué? No lo voy a decir. Le dije, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir es que no hay mejor decisión, no hay una mejor decisión que pueda tomar una persona que decidir seguir a mí. El seguimiento de Jesús es sí. Dejar todo, síguelo.
No te está diciendo ya leí todos tus problemas, te los eches encima y le digáis como Moisés, soy tanto para hablar, o que le digas, ¿sabes qué? Escucha que hago con esto, no, sino que Jesús te dice, mira, ven, así como ven. ¿Han escuchado las veces Seramis? Él escribió Narnia. ¿Sí han visto la película? Sí, él tiene muchos libros, ahí me encanta porque es un escritor cristiano que trata de tocar un poquito otras áreas que no son muy tocadas por el cristiano. Y él tiene una frase que me gusta mucho. Dice que seguir a Jesús es como decirle a un fontanero que vaya a arreglar las llaves de la casa. Entonces llega el fontanero, va a la cocina, fontanero, usted me entiende, un gaffer. El gaffer entra a la casa, a la cocina y empieza a cambiar la llave. Usted sale de la casa, va a comprar y cuando vuelve, pilla la casa que le cambió el piso, le empezó a cambiar el mueble, no le cambió la llave, le cambió toda la línea del agua, le empezó a cambiar el techo, le hizo un segundo piso, le cambió el pasto del patio, achicó la casa, se tomó la casa al lado. Eso significa decirle a Jesús que tome los control de mí. Es que yo le digo algo y él hace eso. No hay forma. Y ahí usted tiene dos opciones. O agarra al fontanero y lo saca de la casa, que no se puede bíblicamente porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo llega, está en nosotros y nunca más. Habita completamente y nos llena completamente. La diferencia es que nosotros a veces estamos atentos a lo que está haciendo y otras veces no. Pero siempre el Espíritu Santo está en nosotros. Al momento que creemos y confesamos con nuestra boca que somos bautizados, la Biblia dice que el Espíritu Santo baja de un motivo. O es por el bautismo o por la confesión de Cristo. Los pentecostales creemos que es por la confesión de Jesús. ¿Ya? Pero de ambas formas la Biblia lo mata. Y queremos que el Espíritu Santo habita y no se va más, queda ahí. Entonces, usted tiene dos opciones. O agarra y saca el fontanero a la casa, o deja que haga eso. Y salió, tomó la segunda opción. Dejó que Jesús hiciese y deshaciese con todo su vida. Y lo lindo es que al final hay una promesa, por decir eso, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Piensen en la palabra perdido. Perdido es como extraviado, ¿cierto? El sinónimo de la palabra original en griego no es como extraviado, sino que es fuera de lugar. Como que no estoy donde debo estar. No estoy en el lugar que debo estar. Es como la perfección. Esa donde decimos, entonces la Biblia dice que Dios nos perfeccionará o seamos perfectos como es Dios y que aquel que empezó la obra en nosotros la terminará. Y nosotros pensamos que hay como una perfección y pensamos que ser perfectos es como ser igual a Jesús. Bueno, la Biblia, en los evangelios, búsquenlo después si quieren, no dice en ninguna parte que sean iguales a Jesús. No dice. Pero sí hay más de 92 veces donde está el verbo seguir. Y eso es tremendo. Porque Jesús no quiere que usted sea otra persona. Jesús no quiere. Y el seguir a Jesús implica seguir a Jesús como nosotros. Y Jesús verá lo que hace conmigo. Yo me dispongo completamente a eso. Y la palabra perfecta en la Biblia no se traduce como perfección de algo que es completamente así exacto, sino que la palabra es telema. Y la palabra telema proviene a ser perfecto en la medida que cumple su función.
Por ejemplo, ¿un teléfono para qué es? Para llamar, ¿cierto? Entonces el teléfono es teléfono. ¿Por qué? Porque cumple su función. ¿Cuál es su función? ¿Su función? Su función es ser hijo. Su función como hijo es amar. Y usted es perfecto en la medida que ama. Y Jesús a Zaqueo lo amó porque lo persiguió, lo fue a visitar a su lugar, lo vio desde un árbol sicomoro y no se pudo esconder. Porque el amor de Jesús, porque nosotros no somos quienes vamos a Jesús, sino que Jesús es quien va a nosotros. Jesús es quien va a nuestro encuentro, Jesús es quien está interesado al 100% en tener una relación contigo, una comunión contigo, una común unión. Y esa comunión solo se obtiene cuando yo digo, Señor, heme aquí. Me gustaría que terminara con esto. Piensen en una frase, como los predicadores que dicen, voy a terminar, no. Piensen en esta pregunta. ¿Cuál es mi árbol sicomoro? ¿Cuál es tu sicomoro? ¿Cuál es tu sicomoro? ¿Cuál es tu arbolito en el que te escondí de Dios? Mi pieza. Piénsalo. No necesariamente tienen que responderlo al 100%, sino que piénsalo. Cuando uno se esconde de Dios, ¿por qué nos escondemos de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a escondernos? ¿Por qué esa clase de cosas? Exacto, puede ser una acción en el alcohol. ¿Viste? El alcohol y la droga. ¿Por qué el alcohol y la droga? Porque produce el placer y nos evita la realidad. Porque no estoy dispuesta a vivir la realidad, y vivir la realidad significa vivir la verdad. Y vivir la verdad es vivir en Jesús. Y a veces no quiero. Se ve más fácil vivir en la mentira que vivir en la verdad. Se ve mucho más fácil. Se ve mucho más fácil decirle a alguien que le tengo mala o una talla pesada. En vez de decirle, no, ¿sabes qué? Te quiero. Te quiero. O entre los hombres pasaba, aunque hoy en día pasa menos, que se avergonzaban de decirle te amo a alguien. Yo hoy en día veo a los jóvenes de mi iglesia y lo primero que hago es le digo, te amo. Porque el Señor lo ama. Y si el Señor lo ama, yo lo amo. Y si ustedes se aman, adivinen quién son. Son perfectos. ¿Por qué? Porque cumplen su función. Cumplen su función. Cumplan su función. Amén. Miren, vamos a hacer, pensar. Quiero que se queden esa pregunta. ¿Tienes esa pregunta? No es necesario que la respondan ahora. Piensen en qué es lo que hace que se escondan de él. Y lo único que hagan, anótenlo en un papelito y digan, Señor, esto es lo que me aleja de él. Pero entrego. Y guárdalo de alguna parte. Los psicólogos hacen mucho. Guárdalo de alguna parte. No, el papel no va a ser unido, no va a ser nada por el estilo. El papel es como, claro, es como un medio por el cual solemos botar algo. ¿Nunca le han pegado un saco cuando están enojados? Sí. ¿O le han pegado la pala algo cuando están contrariados? Mi papá era alcohólico. Mi mamá tiene Parkinson desde que yo tengo 6 años. Entonces me tuve que hacer cargo de mi familia completa desde los 6 años. Porque mi papá trabajaba, entonces yo tenía que cocinar en la casa. Y mi papá, por causa de la enfermedad de mi mamá, empezó a beber y se hizo alcohólico. Alcohólico, que lo mataba todos los días, llegaba. Nunca me pegó, pero llegaba pescando garabatos limpios. Y un día enojado, estaba apurado y se logró regalarle una patada a un camarote. ¿Por qué enojado? Así un dedo le quedó. Yo me reí mucho. No soy una persona que se agrava, al revés, yo me río de todo, mi mamá se enoja. Nadie se enoja. Porque no sé, porque ella me dice, oye, no me estás dando esto, y yo, ¡guau! Y me burlo, ¿verdad? Es que no sé, no le hallo, digo, si confío en Jesús, ¿qué me va a afectar? La Biblia dice que hay paz. Amén. Entonces yo tengo paz.
Tengo contentamiento, como decíamos. Gozo. Aprendí, dice, he tenido una abundancia, no tenía nada. Pero en todo he aprendido a tener contentamiento. Y después viene esa frase típica que todos conocemos de todo lo puedo. Cristo que me fortalece. Me encanta la parte anterior donde dice, he tenido de todo, no he tenido nada, he tenido una abundancia. Pero en todo he aprendido a tener contentamiento. Si algún día voy a leer un libro que se llama La extraña joya del contentamiento cristiano. Es chiquitito, cortito, está en YouTube, lo pueden escuchar como un audiolibro para los que no les gusta leer. Y ese libro les enseña a entender de qué se trata el contentamiento cristiano. Bueno, yo no soy un predicador típico, así que me gustaría escuchar sus opiniones. Creo que en el diálogo se encuentra la intención. Ok, ¿qué les pareció? ¿Tienen algo que decir en contra? ¿Alguna pregunta? No, todo muy bueno. Es importante el discipulado, que mucha gente que sigue mucho a Dios, pero no quiere la palabra. Y la palabra es lo que te alimenta. Entonces es importante en una iglesia que no solamente sea congregarse y no culto el domingo. Es importante que haya al mismo tiempo para el discipulado, para que la gente pueda entender cómo vivir aquí. Porque yo me hace muchos años, pero yo no me sabía, no ningún versículo de la Biblia, nada. Entonces, con todo el tiempo, uno ya leyendo en Dios, el tiempo por aquí, ya podría estar ayudando a otros, arreglando, enseñando. Porque no puedo decir, no, yo sí creo en Dios, no estudio la Biblia. Y hay ratos también, porque hay mucha gente más preparada, en un discipulado, no podía enseñar a mí, yo me puedo preparar y así ayudar al resto. Porque yo voy a invitar a una persona a la iglesia, no que si voy a la iglesia el domingo, vamos, venga a toda la iglesia. Esa persona va a ir a la iglesia, vamos a ir a todos contentos y ya está. ¿Y qué más? Uno tiene que también crear la sabiduría de la palabra para entendernos, porque yo muchas veces he venido y de verdad me ha pasado que yo sí siento Dios, pero quedo ahí, el uno quiere trabajar. Y se llena. Quiero. Y pasó nuestra semana, o sea, 7 días, 6 días. No, Entonces sería genial no, hay batalla. un día a la semana que sea dedicado a eso, o sea, porque es importante congregarse todos los días en los tiempos de ocio. Pero me gustaría pensar en qué es congregarse. Al final, ¿qué es congregarse? Congregarse es reunirse. Y congregarse, queridos, es, por ejemplo, ¿qué pasa si se juntan a comer pizza? ¿Comienza a comer pizza, por ejemplo? Llevan las pizzas. Ellos se llevan las pizzas, conversan y se ríen. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Yo no creo que Jesús, ¿cachai? Yo digo como que estén ahí, como zombies. No, amén. No sé cómo estar escuchando la palabra, pero como que estoy ilusa. ¿No te parece como ahí? Claro, como que no sé. Un espíritu de Sí, de repente llega la. Pero para eso es discipulado, porque Sí, porque cuando uno ve la palabra, y uno después ya quiere entender, porque de repente el pastor o la persona habla de la palabra y tú te muy ¿verdad? Yo muchas veces ahí está la preocupación de ustedes que se acerquen al pastor a preguntar. Porque si, por ejemplo, el pastor solo es pastor, cuando ustedes le permiten el pastor. entonces igual uno es personal, y Sí, es 100%. uno busca de Cristo, sinceramente no y entendí lo que Lucas, el Mateo, Claro. Tienen que hacerlo porque tienen que empezar a leer. Yo lo que recomiendo es tomar una Biblia, comprarse una Biblia, una versión tradicional, o una versión que la que más les guste. Yo siempre recomiendo tener igual el celular porque ahí van viendo versiones y van comparando y otras cosas. Pero quizás un comentario bíblico. Un comentario bíblico, por ejemplo, a mí me gusta harto William Barclay. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, es un teólogo que, ¿sabes? Sale como 60 lucas quizás el libro, pero les sirve mucho. Si alguno en algún momento quiere comprar, por ejemplo, Biblias, ¿conocen Biblia? Ya, yo tengo como mayorista aquí arriba.
Entonces, cuando quieran comprar, no sé, porque necesitan descuento, ponen mi ruta, le dicen al chico que atiende, a uno gordito, le dicen, no, que van a poner la ruta primero. Y así pueden tener lo más. ¿Alguien más quisiera decir algo para que ya... Quiero orar y dejo que sigan con el programa. Me gustaría que dicen pensar solo en este momento que quieren entregar un momento a Jesús. Cerramos nuestros ojos. Señor, nos hemos reunido hoy día. Señor, hemos llegado a este lugar queriendo buscar tu rostro. Hemos querido conocerte, Señor, conocer tu corazón. Señor, que seas tú abriendo todo el conocimiento como ese camino Maús, Señor, donde tú la viste, hiciste arder el corazón de sus discípulos, Señor. Porque tú les abrías las escrituras, Señor. Porque tú les enseñabas a ser humanos en Cristo. Señor, te pido que tú puedas llegar a cada uno de sus corazones, a los niños, Señor, a los adultos, a los abuelos de esta iglesia. Que tú puedas habitar en esta casa, Señor, en esta casa de oración, Señor. Que tu presencia, Señor, se pueda percibir en el ambiente, Señor. Que tu presencia, Señor, no permita que nadie sea igual de ti. Señor, haz de este lugar un templo donde se predique tu palabra, Señor, y donde tu Espíritu Santo, Señor, reprenda cualquier cosa que no sea de ti. Señor, haznos que nos amemos más. Permítenos amarnos como tú nos amas. Señor, enséñanos a enseñar tu amor. Señor, ayúdales a que se admiren entre ellos. Y Señor, permítenos tener ese corazón de saqueo, ese corazón que asumió que el pecado habita en nosotros. Y que nada somos si tú no estás en nuestra mesa. Señor, habita en nuestra casa, habita en nuestra mesa, ven y cena con nosotros. Llama al que tengas que llamarte de su árbol, Señor, de su escondite. Señor, el ser humano siempre se está escondiendo de ti. Y tú te la pasas buscando. Permítenos, Señor, responder a ese llamado y no volver atrás. Amén. Te amamos, Señor, profundamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.